Hola, ¿qué tal? En este momento, como tal vez en ningún otro momento de la historia, se está agitando el tema del género, la famosa ideología de género, que no es tanto ideología de género como sí perspectiva de género. Pero el mundo se convulsiona, hay dizque un libro, la izquierda y todo el interés de la izquierda por promover la ideología de género. Las iglesias cristianas también están en el interés de saber qué es ideología de género. Hay muchísima controversia sobre ello, empezando porque creen que Dios nos hizo hombre y mujer y como tal es para toda la vida y no hay mayores cambios. Sin embargo, todo lo que está sucediendo en el mundo, en el terreno de la sexualidad de los hombres y de las mujeres, nos está diciendo que hay más por investigar, que hay más por aclarar, que no es tan claro que solamente haya hombre y mujer, como dicen los defensores de esta teoría, y que Dios nos hace hombres y mujeres y nada más. Bueno, para algunos, como por ejemplo para las mujeres, el que nos hubiera hecho mujeres sometidas, dominadas, pues tampoco es una perspectiva buena. Sin embargo, tengo conmigo hoy a una persona que ha escrito un libro impactante. Yo no sé si es un libro doloroso, desgarrador, estimulante, casi que se lo voy a preguntar a ella. Elena Garcés Echavarría, socióloga, antropóloga y escritora vallecaucana de pura cepa, nos trae un libro, Las mujeres colombianas, su lucha para romper el silencio. Elenita, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué te llevó a escribir este libro, Elena? Pues sería cuando yo entré a la universidad, porque me tuve que ir de Colombia por la cuestión de los secuestros. María Antonia Garcés, una prima hermana mía, estuvo secuestrada por un año y a raíz del secuestro de María Antonia yo me tuve que ir de Cali. Y después María Antonia, me fui para Washington, para los Estados Unidos, y María Antonia salió del secuestro y se fue para Washington también. Cuando estábamos allá, me dice María Antonia, y ahora nos vamos para la universidad. Y le dije yo, ¿cómo? Yo no tengo bachillerato. ¿Cómo voy a la universidad? Me dijo, no, pues tú lo haces. ¿Y hago qué? Y me dice, pues el IFEX. Entonces volví a Cali en un verano, hice el IFEX, lo pasé, y luego apliqué a 3 universidades en Washington, y me recibieron en una American University. Entonces yo llegué allá ¿A estudiar qué? a estudiar antropología, que me pareció muy interesante porque la antropología estudia las costumbres de las sociedades y de las culturas. Entonces estudié 4 años allá eso, después terminé y seguía no me podía regresar para Colombia, la situación seguía regular. Entonces un profesor mío me dijo, ¿por qué no entras a estudiar sociología? Entonces entré a estudiar sociología, que me pareció supremamente interesante porque en la sociología se estudia cómo las culturas se van formando y van poniendo reglas y que lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, las costumbres, según, claro, según la cultura. La inglesa es una cosa, la latina es otra cosa, etc. Entonces estudié sociología. Y después otro profesor me dijo, ¿y ahora por qué no sacas un doctorado? Le dije, ¿un doctorado? No te lo puedo creer. Y yo le dije, ¿cómo hace un doctorado? Y me dijo, sí, ¿un doctorado en qué? Pues haga un doctorado en estudios de la mujer. Y le dije, bueno. Entonces yo ya cogí todos mis trabajos de antropología, mis trabajos de sociología, y me recibieron a hacer el doctorado en la Universidad de George Washington. Y claro que eso me tomó tiempo porque yo tenía 4 niños, y no era fácil hacer los trabajos en inglés entonces tomaba de 1 o de 2 cursos, yo no tomaba de más de 1 o 2 cursos, o sea que eso se demoró, pero lo hice. Y después para mi tesis de grado, escribí una tesis, escogí todos mis trabajos de antropología, sociología y lo que estaba estudiando en ese momento, los uní, hice un libro y lo titulé. Bueno, la tesis de grado la titulé Las mujeres colombianas, la lucha para romper el silencio. Cuando uno lo empieza a hojear, Elena, yo no sé si la sensación es de desesperanza, a veces que es tan fuerte, es la visión, es una radiografía, una fotografía de la realidad, es muy fuerte, no muy fuerte por nada, sino muy impactante, es desgarrador.
Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo único que te digo aquí charlando contigo es, tal vez hoy en día es menos grave que en la época mía, en la época tuya, o las cosas siguen iguales, no Ay, sé. a veces yo creo que siguen iguales, pero Elena, la información que fuiste dando, ¿cómo fuiste recopilando información de tanta gente, tantas mujeres que te hablaron en el libro? Pues porque Ajá. hice entrevistas a muchas mujeres y de todas las entrevistas escogí las que me parecieron las mejores. Eh, Inclusive entrevisté a una persona que era monja, por ejemplo, y luego tuve la oportunidad de ir a Holanda a hacer un curso de sexualidad humana y para terminar el curso éramos 15 hombres y 15 mujeres. El profesor nos dijo que había que hacer la historia sexual de una persona. Pues imagínate uno en Holanda sin hablar holandés, muy como difícil. Entonces yo llevaba en Holanda ya como un mes. Entonces se me ocurrió, al salir a caminar a ver qué se me podía ocurrir, vi donde están todas las prostitutas. Y las tienen, las tenían en ese momento, me imagino que no ha cambiado, las tienen por países. Las latinas, las españolas juntas, las italianas, las francesas, las alemanas. Entonces me fui por el lado donde estaban todas las latinas. Y en ese momento, al estar... Pero eso me lo vas a contar ahora, después de comerciales. Entonces, para terminar tu curso en Holanda sobre sexualidad, te fuiste a recorrer el sitio donde estaban las prostitutas, te metiste por el lado latinoamericano, ¿y qué pasó? Y entonces en esas me metí por el lado de las que hablaban español. Y de pronto veo una señora, como de unos 38 años, caminando muy despacio, con una faldita estrecha, y salía del cubículo de ella, salía salsa. Entonces yo dije, no, pues esta es. Entonces yo le dije, a mí me encanta la salsa. Entonces ella volteó y me dijo, a mí también. Entonces yo le dije, yo soy de Cali, Colombia, y me dijo, yo también. Entonces le dije, ay señora, por favor, ¿puedo decirle una palabrita? Entonces me invitó al cubículo de ella, que era pequeñito. Me senté en una camita del tamaño de este sofá y ella estaba allá al frente. Y le expliqué que estaba tomando un curso de sexualidad humana y lo que teníamos que hacer para terminar el curso, una vida sexual de una persona. Le dije, ¿a usted le importaría si yo le hago unas preguntas y para yo poderla llevar al profesor y terminar mi curso? Me dijo, no, con mucho gusto. Entonces comenzamos a charlar y le pregunté, bueno, ¿y cómo, por qué se volvió usted prostituta? ¿Qué le pasó? ¿Quién fue el primer hombre que la tocó? Y me dijo, pues el primer hombre que me tocó fue el sacerdote de la iglesia. No te lo puedo creer. Sí. Entonces le dije, ¿por qué? Me dijo, pues yo tenía como 9 años y le robé a mi abuelita 2.000 pesos. Y mi abuelita se dio cuenta que había sido yo la que le había robado la plata y me dijo, ahora se va a confesar. Entonces me mandó a confesar, creo que era, era en una iglesia cerca donde están las Vicentinas, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama la iglesia. Entonces me fui a confesar, eran las 11 de la mañana, porque mi abuelita estaba furiosa, y entonces le conté al padre, y el padre me hizo salir de donde yo me estaba arrodillada, y me dijo, ven para acá, te voy a echar la absolución. Y entonces, en el momento que me hizo arrodillar, el padre levantó mis faldas y me tocó. No te lo puedo creer. Entonces, así comenzó todo. Después de eso, el padre, pues, yo crecí, y me volví prostituta porque tenía que ayudarle en mi casa a que mi mamá pudiera tener cómo darle de comer a mis hermanos y a mí, pues. Y mi papá no respondía mucho por nosotros. Y eso fue desarrollándose poco a poco, hasta que llegué me vine para Holanda, esto sucedió en Holanda, en Ámsterdam, y aquí conocí a un griego, que fue que tuvo relaciones conmigo y me propuso matrimonio. Nos casamos, tuvimos 5 hijos, pero él, como tenemos 5 hijos y él no tiene suficiente dinero, me dijo que volviera a ser prostituta. No te lo puedo creer. Entonces, por eso soy otra vez prostituta. Qué vaina. Y entonces, pues nada, pobrecita. ¿Qué sientes tú cuando oyes una historia de mujeres de esa forma, Elena? Pues horrible, eso para mí fue tenaz, estamos hablando de hace ya 15 años de esa experiencia, eso fue tenaz. Y entonces eso me dio más como ímpetu para seguir con mi libro,
yo lo titulé Las mujeres colombianas, la lucha para romper el silencio, para nosotras podernos expresar, decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, sin que haya ningún problema. ¿Terminaste el curso de sexualidad entonces? Sí, terminé el curso, que fueron 3 meses nomás, y de allí seguí adelante y hice un doctorado en estudios de la mujer. Entonces me concentré en eso y me concentré sobre todo en las mujeres colombianas, claro, y entonces hice mi tesis de grado sobre las mujeres colombianas y su lucha para poder romper el silencio. ¿Por qué? Yo personalmente fui educada en un convento de monjas, donde me enseñaron a estar siempre calladitas, no hablar, no interrumpir a nadie y mucho menos al papá y a los hermanos. Claro que eso ha cambiado muchísimo. Creo que las monjas están, lo que es el Colegio del Sagrado Corazón, pues está todavía como Colegio del Sagrado Corazón, pero hoy en día es mixto, sí, ya no y es manejado por señoritas. Que habrán una o dos, creo que hay 2 monjitas, no más. Pero llama la atención en tu libro, Elena, a los 11 años de edad tú escribes algo con conciencia de género. ¿Cómo es posible que esa chiquita a los 11 años tuviera la sensación de que ser mujer era como una problemática? Pues porque eso me lo enseñaron en el convento, las monjas del Sagrado Corazón, y el padre que nos iba a dar, la Semana Santa teníamos retiros espirituales, por ejemplo, y eso fue todos los años, desde los 8 o 9 años hasta que terminé y me fui para Estados Unidos cuando tenía 16 años, pero en Estados Unidos, aunque la cultura es bastante diferente a la latinoamericana o la latina, también nos daban las mismas instrucciones del comportamiento de la mujer y con referente a los hombres, y siempre mantener distancia y tenerlos en distancia y pensar en nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos podían ser, entre comillas, maltratados. Es impactante. ¿Qué más? Hay mucho de psicoanálisis también en la historia, en el libro de las mujeres colombianas. Pues lo que pasa es que yo tuve una niñita. Yo tuve 5 hijos, 4 hombres y una niña, y la niña nació en la mitad de los 4 hombres, y la niña se murió. Entonces, pues yo quedé muy triste. La niña vivió 3 días, porque yo quería tener una hija precisamente para educarla de una forma totalmente diferente a como yo había sido educada. Pero pues resulta que la niña se murió y yo tuve el campo para poderme educar yo. Entonces, qué bien. Lo uno por lo otro, pues la muchachita se fue y yo me eduqué. Pero interesantísimo, para eso son a veces los acontecimientos difíciles de la vida, ¿no? Yo sí creo, sí. ¿Qué has hecho escribiste el libro y con tu doctorado en género, qué más has hecho, Elena? Pues ahora tengo uno de mis hijos que hace cine y me está haciendo una película sobre el libro. No te lo puedo creer. Sí, y para que yo explique pues cada capítulo, las cosas, por ejemplo, que él no comprende como hombre. Entonces va a ser muy interesante, porque yo voy a tener que explicar muy claramente las cosas que un hombre no entiende. Puedo creer. Vamos a continuar después de comerciales. Tu hijo está haciendo la película sobre tu libro. ¿Cuándo sale el libro, Elena? ¿Cuándo primero el libro o la película? ¿Qué va a salir primero? ¿El libro ya está, el libro no está editado todavía o sí? Sí, el libro ya está. Ah, qué bien. Sí, ¿Se consigue en Colombia? Es en inglés. El libro está en inglés. Ahora lo estamos traduciendo al español para poderlo publicar en español. ¿Ya lo publicaste en Estados Unidos? En Estados Unidos hace rato, sí. Qué maravilla. Tiene como por lo menos 10 años y se ha vendido muy bien, sí. ¿Y en Colombia no se conocía? No. Apenas hace un año que estoy en esas para hacerlo publicar en Colombia. ¿Y la película sale para cuándo? Yo creo que un año más, por ahí. Eso se demora porque es difícil traer las personas que aprendan lo que tienen que decir y los personajes, pues. ¿Qué reacciones ha producido el libro en Estados Unidos, por ejemplo? Pues a mí lo que me parece interesante es que se ha vendido y se sigue vendiendo. Eso me parece muy interesante. ¿Quién lo compra? ¿Quién compra el libro y qué respuestas has tenido de la lectura del libro, Elena? No me han escrito, o sea que eso no te puedo decir. Pero sé que la editorial está interesada en seguir vendiendo el libro y pues yo creo que más que todo
personas latinoamericanas, italianas, claro. francesas, españolas, Claro. más que todo, porque esa es la misma cultura que todos tenemos, todos esos grupos. ¿Qué dicen los hombres de tu libro? Nada. Cero pollito. ¿Sí? ¿Silencio absoluto? No, uno de mis hijos sí me dijo, mami, ¿eso es verdad todo lo que tú dices allí? Y le dije, sí, mi hijo, eso es verdad. ¿No hay conciencia sobre, entre comillas, lo que le ha sucedido a la mujer, Elena? No, no hay para nada. En las culturas nuestras no. Las mujeres, bueno, claro que hoy digo yo, pues hoy en día las mujeres ya están estudiando, en el sentido de ir a la universidad, conseguir un trabajo tan honorable como cualquier hombre y ya son más respetadas en ese sentido. Ya podemos estudiar y salir adelante, no nos tenemos que casar y tener niñitos ahí mismo, no. Ajá. Ya la cosa ha cambiado mucho. ¿Tú crees que tu libro le puede cambiar la vida a una mujer? Pues yo espero que sí, por eso lo escribí, me salió lo más profundo de mi corazón. Yo traté de ser lo más sincera, lo más clara que pude en el libro, para que otras mujeres que lo leyeran se sintieran con la capacidad y el interés de voltear todo, de ponerlo todo encima de la mesa. Hay algo muy importante y es que las mujeres construimos redes de apoyo. Sí. Y es bien importante porque es una manera de salir adelante. El libro debería ser tema obligatorio en colegios o situaciones de estas. ¿Qué opinas tú de...? Pues yo creo que sí debería ser, sobre todo en niñas que ya están en el bachillerato y que están con un pie para salir e irse para la universidad. Yo creo que para muchachas ya entre los 16, 20 años, el libro debería de abrirles unas puertas y unas respuestas a una cultura. Es que es la cultura que está amarrada también a las creencias religiosas. Hay una crítica fuerte a la religión, ¿no? Pues sí. Yo también soy católica practicante, pero yo fui educada en un convento y entonces yo puedo hablar de lo que yo viví en el convento. Hoy en día no hay la misma cantidad de monjas, las mujeres no quieren entrarse al convento, hay muy poquiticas, por lo menos en Colombia, que yo sepa, poquitas, pero sobre todo la Iglesia Católica, o sea que yo creo que también es una respuesta para las mujeres religiosas que practican el catolicismo y que quieren seguir adelante. En tu perspectiva y en tu aprendizaje, ¿cuál fue el daño más grande que hizo la religión a la mujer? El silencio. Nos quitaron la capacidad de hablar. Todo era en silencio, no podíamos responder, no podíamos aclarar nada, a no ser que fuera un libro que estábamos leyendo y entonces podíamos decir lo que leímos en el libro, pero el silencio, que era como ponernos un candado en la boca, no poder hablar, no poderle contestar al esposo, ser obedientes. Ahora, hoy en día, te advierto que yo soy de otra edad, hoy en día las muchachas van a la universidad, las mujeres jóvenes, entonces podríamos hacer una entrevista hoy en día a otras mujeres jóvenes que están comenzando sus matrimonios y a ser mamás, a ver qué responden ellas. Eso sería muy interesante, me parece a mí. A ver, pero de alguna manera tu libro es muy actual, muy actual. ¿Te pareció? Muchísimo, sí. Por Dios, muchísimo. Es decir, claro, hay una vanguardia de mujeres que pueden ir a esa, pero la gran mayoría, Elena, por Dios, y lo que está pasando con los feminicidios, con la violencia contra la mujer está significando que no ha cambiado muchísimo. Es que cambiar una cultura genera años. Cambiar una cultura no es una manera de pensar. Una mentalidad y unas creencias realmente que no es. Va a generar por lo menos unos 40 años las nuevas generaciones que puedan hacerlo. La generación de la transición no puede estar tan avanzada como se quisiera y se identifica mucho con situaciones de estas, ¿no? Pero yo creo que también hay que educar a los hombres, ¿no es cierto? ¿Cómo educarías a un hombre? ¿Cómo educaste a tus hijos? Pues enseñándoles a que las mujeres somos muy importantes también en la vida de ellos y entre comillas ser feministas ellos también. Yo puedo decir que mis hijos son también feministas. ¿Hubo rabia? Uno de mis hijos se leyó el libro todo, de rabo a cabo. Y me dijo, mami, eso que tú dices ahí es verdad. Y le dije, sí, mijito, eso es verdad. No te creían. No, es no tan podía fuerte creer que no creen. Que no podía creer que fuera verdad. Y ese hijo mío que está en cine me quiere hacer una película. Entonces estamos en el plan de hacer una película sobre mi libro. Listo. ¿Escribiste con rabia? No. ¿Nunca hubo rabia, Elena? No, nunca hubo rabia. Contrario. A raíz de la muerte de la niñita mía, yo tuve que pedir ayuda.
y hice psicoanálisis por varios años y creo que fueron entre 5 y 7 años. Y entonces, ¿qué es el psicoanálisis? Tú vas y hablas con una persona y le cuentas tus penas. La única diferencia entre el psicoanálisis y la psicoterapia es que el psicoanalista no te da pastillas para la depresión, sino que tú le cuentas por qué estás deprimida y en la medida que tú vas contándole a esta persona que te hace preguntas, se te va quitando la depresión, pero entonces no tomas pastillas. ¿Estas mujeres nuestras son por lo general depresivas? ¿Han sido mujeres muy sufridas y han sido depresivas? Pues yo creo que de las que yo entrevisté, digamos, de la clase social más baja, sí, porque pues, como por ejemplo la señora que fue la niñera de mis hijos, ella sufrió mucho con el esposo, que era muy estricto, era frío, ella tuvo como 5 o 6 hijos, le tocaba durísimo, le tocaba levantarse temprano desde que estaba chiquita, ayudarle a la mamá a hacer el desayuno, para el papá que era mi jardinero, y los 2 hermanos que iban al colegio, ella tenía 5 años, entonces la paraban en un ladrillo para que le pudiera ayudar a la mamá a hacer el desayuno para el papá y los 2 hermanos. Ella hoy en día tiene 80 años y es una maravilla, es súper, como que yo le hubiera educado, regia es. O sea que el sufrimiento de estas mujeres que tú plasmas también en tu libro ha ayudado a despertar y a generar conciencia. Sí. A estas mujeres que estuvieron unidas a mí por el libro, sí, son otra persona. ¿Tú trabajaste el libro sola? Sí. ¿No fue en asociación con nadie? ¿Lo hiciste sola? No, yo solita. Pues la hice, ¿cómo le digo? Las únicas que estaban conmigo eran las entrevistadas. Claro, claro. Pero no más. Y luego lo mandé a la editorial. Esa fue mi tesis de grado en Estados Unidos. Qué maravilla. Y la editorial, pues en Estados Unidos arregló el inglés y las ciertas frases y todo, o me decían por qué dice eso, explíquenos y así. Y luego fue cuando yo lo hice traducir al español. Ojalá puedan ustedes encontrarse con las mujeres colombianas, su lucha por romper el silencio. Es desgarrador, impactante, pero muy profundo. Es la historia de las mujeres en Colombia y en tantísimos países. Lo escribió Elena Garcés, nos está dejando un testimonio maravilloso. A Elenita, muchas gracias, y a ustedes, ojalá puedan encontrarse con una verdad impactante que genera conciencia. Muchísimas gracias, que la pasen bien.